Muy buenas tardes a toda la gente que nos alcanza a escuchar a través de las redes sociales. Estamos aquí de manteles largos estrenando una iniciativa del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán, el CIDETEI, coordinado por la Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI Yucatán, al que hemos denominado Zoom a la Ciencia. El Zoom a la Ciencia es un acercamiento a los temas de la ciencia que se construye en Yucatán. Vamos a descubrir a los investigadores, a las investigadoras, las líneas de trabajo. Vamos a conocer sobre ciencia básica, sobre producción, sobre tecnología. Y el día de hoy estamos iniciando con un tema que por demás es muy interesante, no solamente en términos de ciencia, no solamente en términos de un saber, sino también en términos de nuestro futuro, es decir, de la sostenibilidad alimentaria. Y para esta primera emisión, pues estamos de manteles largos con el Instituto Tecnológico de Concal, nuestra institución invitada, una institución líder en temas de producción animal, producción vegetal, con 52 años de historia, construyendo a los profesionistas, ingenieros, agrónomos, la Casa de los Jaguares Negros. Y nos acompaña desde esta prestigiosa casa de estudios el doctor Esaú Ruiz Sánchez, quien es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Concal, investigador nacional nivel 2. Trabaja en la línea de investigación de agricultura sustentable y protección de cultivos, además de que es coordinador del cuerpo académico Agrodiversidad. Además, responsable de la red de investigación del Tecnológico Nacional de México, Agricultura Sustentable. Decirles también que nuestro invitado, el doctor Esaú, es ingeniero agrónomo, especialista en parasitología agrícola, maestro en ciencias en la protección vegetal por la Universidad Autónoma de Chapingo. Además de que tiene un doctorado en la Universidad McMaster en Ontario, Canadá, y un postdoctorado en la Universidad de Toronto, ambos en temas de ciencias agropecuarias y ciencias biológicas. Y pues, ¿quién más para presentarse, para continuar hablando de su labor que el doctor Esaú? Bienvenido a este espacio, muchas gracias por responder al llamado de Zoom de la ciencia y vamos a acercarnos un poco más al tema que nos incumbe hoy, que es leguminosas y sostenibilidad alimentaria. Esto en el marco del Día Mundial de las Legumbres que se conmemoró el pasado 10 de febrero. ¿Lo sabían? Pues vamos a entrar en materia. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, gracias por la invitación, muy amables y pues aquí estamos para platicar un poco de este maravilloso campo, ¿no? De la producción de alimentos y en particular de la producción de legumbres. ¿Me escuchó, doctor? Sí, adelante, perdón. Le decía, si podemos hablar un poquito de las líneas de investigación de usted antes de entrar en materia, es decir, ¿quién es Perfecto. el doctor Esaú? Sí, el área de investigación que trabajamos desde hace poco más de 2 décadas eh, aborda principalmente manejo sustentable de cultivos y en particular hemos trabajado con protección de cultivos, manejo de plagas, manejo de enfermedades, uso de biofertilizantes, todo lo que tenga que ver relacionado con prácticas sustentables de manejo de cultivos. Hemos abordado diferentes especies, desde hortalizas, cultivos básicos, pero también hemos realizado una buena cantidad de trabajos con leguminosas, ¿sí? De ahí Muchas, la idea y la finalidad de la conversación. muchas gracias. Pues bien, como usted bien dijo, vamos a entrar en calor. Y empecemos por la definición. ¿Qué es exactamente una legumbre? ¿Qué es una leguminosa? ¿Es una verdura? ¿Es una semilla? Digamos, ¿cuáles son, cómo marca diferencia respecto a otras especies vegetales? Sí, el término legumbres principalmente se refiere a, a las semillas de la familia botánica de las leguminosas, ¿sí? Las leguminosas es una familia botánica muy amplia. Por supuesto que existen especies que se consumen, o sea, consumibles para los humanos,
Hay otras especies que son consumibles para los animales, incluso a nivel follaje. Pero con respecto a la pregunta inicial, digamos que una legumbre es la semilla que está contenida dentro de una vaina. Esa vaina es producida típicamente por una especie leguminosa, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que las legumbres contienen a las leguminosas? ¿O al revés? Sí, sí, digamos que las legumbres serían como las semillas contenidas dentro de las vainas de las leguminosas. ¿Sí? Hablando en términos de leguminosas, pues el término leguminosa pues es mucho más amplio, ¿no? Eh, Ah, es una familia botánica. Las legumbres, digamos que es un producto o un derivado de las leguminosas, digamos, coloquialmente sería eso. ¿cuáles serían algunos ejemplos de las legumbres o de las leguminosas en dado caso? Para que Sí, en podamos... este caso, las leguminosas comestibles para el humano, la más conocida que tenemos en México es el frijol común, Phaseolus vulgaris, y de manera regional en México existen otras especies que se consumen comúnmente. En la península de Yucatán se tienen dos especies adicionales, que es el frijol hip, Phaseolus lunatus, y el frijol espelón o frijol caupí, que es Vigna unguiculata. Ok, muy bien. Eh, Como usted bien dijo, creo que uno de los símbolos de la cultura mexicana y la yucateca en particular, si no, todos los lunes comemos un buen frijol con puerco, ¿no? Eh, y también, además de ser símbolo de lo mexicano, también es símbolo de lo maya, me atrevería a decir, porque muchas veces la producción del sistema milpa, la legumbre, el hip, el frijol, forma parte de ese sistema. Y sé que es un tema aparte y que también nos da para una conversación más amplia, pero en el caso particular de las legumbres del sistema milpa, ¿por qué se dice que de repente son como fertilizantes para la tierra? ¿Cuál es esa propiedad? Eh, el punto es muy importante y muy interesante, y precisamente es una de las razones por la cual las leguminosas o el cultivo de las leguminosas se consideran una práctica que se tiene que realizar para rehabilitar los suelos. La ventaja o la característica de las leguminosas es que en las raíces existe una asociación con algunas especies de bacterias. Dichas bacterias pueden fijar el nitrógeno atmosférico, lo cual implica o da como resultado, que la planta no necesite fertilizante nitrogenado químico o externo, y puede básicamente tomar su propio alimento, digamos, ¿sí? Tomar su propio alimento, eh, nitrógeno, porque el nitrógeno es, digamos, que el elemento que más utilizan las plantas en general. Todas las plantas, hortalizas, granos básicos, leguminosas y muchas otras especies de otras familias botánicas. Entonces se considera que las leguminosas tienen esas características, y por eso dentro de la producción sustentable de cultivos se recomienda que después de haber cultivado varios ciclos, algún otro cultivo, digamos cereales, maíz, eh, trigos o principalmente, se tenga que establecer algunos ciclos de cultivos de leguminosas para fortalecer las características del suelo, ¿no? Debido a la fijación de ese nitrógeno atmosférico. Entonces, las legumbres nos ayudan entonces a darle una nueva vida al suelo, o sea, ayudarle a recuperarse después de una producción de otras plantas, de otros cultivos. ¿Estoy bien? Es correcto, es correcto. El establecimiento de leguminosas, de especies de leguminosas en campo, proporcionan esa característica al suelo. Digamos que revitaliza en términos bioquímicos, microbianos, porque el suelo, como sabemos, es un espacio donde interactúan también microorganismos, bacterias, hongos,
y hay compuestos que utilizan para la supervivencia, para el crecimiento, la reproducción de esos microorganismos. Dichos microorganismos son descomponedores de materia orgánica, utilizan, no sé, materia orgánica que las hojas de los árboles se descomponen y tienen que pasar por un proceso hasta que esa materia orgánica queda disponible para las plantas nuevamente. Entonces, todo ese trabajo lo realizan los microorganismos y ese trabajo precisamente que hacen estos microorganismos, las leguminosas al establecerse en los o en las áreas donde se establecen, permiten que en el suelo haya una mejor condición para el desarrollo de estos microorganismos, ¿sí? Precisamente Entonces, en pantalla estamos viendo una fotografía de algunos de los estudios que hemos hecho en conservación de diversas especies de leguminosas de la región, ¿no? Bueno, principalmente Phaseolus lunatus, que es el frijolí, Vigna unguiculata, que es el espelón, principalmente esas dos especies, ¿no? podríamos decir entonces que el cultivo de leguminosas es un cultivo de doble propósito, porque por un lado nos dan alimento y por el otro también nos ayudan a generar estos procesos bioquímicos para que el suelo se regenere o se mantenga saludable para posteriores siembras. ¿Estoy bien? Sí, por supuesto, esa es una explicación muy acertada de la función que tienen las leguminosas. Eh, Doble propósito porque producen granos para alimentación humana, pero al mismo tiempo mejoran las características del suelo en términos microbianos, bioquímicos, de estructura, incluso de estructura física del suelo. Se ve a través del tiempo, si se cultivan leguminosas, se ve una mejora en la estructura del suelo en términos de porosidad, retención de humedad, ¿sí? Aparte de las que ya hemos mencionado, de aspectos de la comunidad microbiana, mejoran las comunidades microbianas y los procesos bioquímicos que ahí se realizan. ¿Sí? Qué interesante. En ese sentido, podríamos decir hasta cierto punto que las legumbres son consideradas una especie de superalimento. O para hacer un poquito más extensa la pregunta, ¿qué nutrientes nos aportan a nosotros como seres vivos? Sí, totalmente. Las leguminosas son consideradas un superalimento. ¿Por qué? Una de las características fundamentales es el contenido alto de elementos minerales, que en otros granos no son tan altos como en este caso. Por ejemplo, hablamos de minerales como el calcio, el potasio, fierro, ¿sí? Que en otros tipos de alimentos no son tan altos. Precisamente las leguminosas, los granos o los legumbres, eh, tienen esa característica, ¿no? Y además tienen un alto contenido de fibras y elementos minerales, proteínas también. Hablamos de que las leguminosas, los granos de las leguminosas, contienen alrededor de 20 a 35% de proteína en peso, comparado con los granos de cereales, que contienen entre 7 a 15%. O sea, las leguminosas contienen el doble o un poco más, ¿sí? Comparado con los granos de cereales, como maíz, trigo, arroz y cualquiera de ellos, ¿no? Órale, entonces podemos decir que la dieta maya yucateca está llena de este alimento que nos genera muchos nutrientes, mucha proteína, ¿no? O sea, que todos los lunes con el frijolito con puerco estamos comiendo un superalimento que nos ayuda para empezar fuerte la semana. Definitivamente, definitivamente se considera pues que las legumbres son un superalimento y la población de Yucatán precisamente tenemos esa costumbre, ¿no? De consumir eh, principalmente bueno, sobre todo en áreas rurales se consume ampliamente Phaseolus lunatus, que es el frijol, ¿sí? Claro. Doctor, la pregunta obligada en este tema.
¿Por qué nos producen flatulencias? ¿Por qué ocurre este proceso? ¿Por qué de repente dicen, es que comí frijol y me estoy hinchando o siento que necesito ir al Sí, baño? ¿Por qué nos generan esas reacciones? ¿Y sí, cómo podemos minimizarlas? Es decir, he escuchado de que con epazote o con ajo o si los remojas antes. Platiquemos un poquito de esto. sí, el grano de las leguminosas contiene eh, una buena cantidad también de carbohidratos, entre ellos los oligosacáridos y bueno, algunos de ellos no son, digamos que, digeribles, o sea, nosotros no tenemos la capacidad de digerirlos, por lo tanto se fermentan. Y ese proceso es que produce gases pues termina en la producción bueno, producción de flatulencias, ¿no? Sí, Pero en este caso sí es muy cierto que el proceso de remojar con anticipación las leguminosas puede ser una de las opciones, o adición de algunos elementos como ajo, por ejemplo, epazote, o algunas otras especias regionales que puedan usarse. Ayuda mucho, sobre todo en varias rutas, ¿no? Puede ser que ayuda a mejorar la movilidad intestinal, y eso contrarresta el efecto de la producción de gases, ¿no? muy bien, doctor. Hablemos un poco ya del contexto local. Platícanos un poco, ¿qué investigaciones se están realizando en el Instituto Tecnológico de Concal en este tema y sobre todo en el tema más amplio que es la seguridad alimentaria en México? Cuéntenos. Sí, en el instituto desarrollamos tres, cuatro líneas principales con respecto a la producción de leguminosas comestibles. Una de ellas es precisamente la conservación de recursos genéticos de leguminosas. Le llamamos conservación de recursos criollos, ¿no? Aquí en la región, hablemos de la península de Yucatán, no solo de Yucatán, sino también Quintana Roo y Campeche, se tiene una amplia diversidad de variedades criollas, variedades nativas adaptadas a la región, en el caso de Phaseolus lunatus. En el caso de Vigna también existe una amplia variedad, aunque Vigna no es originario precisamente de acá, sino fue introducido, pero se ha adaptado y hay una enorme variedad de poblaciones de frijoles pelón, así también de Phaseolus vulgaris, del frijol común. Bueno, una de las líneas que tenemos precisamente es caracterizar esas variedades, ver qué aspectos puede tener algunas de esas variedades que las diferencia de las demás. Por ejemplo, mayor contenido de elementos minerales, mayor contenido de proteína. Y bueno, esas variedades pueden ser algunas poblaciones con las que se puede iniciar mejoramiento genético. Esa es una de las líneas de investigación. La otra línea de trabajo que se aborda también en el instituto es el manejo con prácticas sustentables, como uso de biofertilizantes, manejo integrado de plagas. El tercer tema que se aborda en el instituto es el, la conservación de insectos benéficos en el cultivo de leguminosas. El cultivo como tal, todos los cultivos o todas las plantas atraen ciertas poblaciones, comunidades de insectos, por supuesto, algunos de ellos son plagas, fitófagos, pero muchos son insectos benéficos, ¿no? Polinizadores, depredadores, ¿sí? Eh, y bueno, de alguna manera estos tres temas los hemos estado trabajando desde hace ya poco más de una década, y ya tenemos algunos resultados concretos, ¿no? De hecho, hemos encontrado que en los cultivos de leguminosas, tanto en espelón como en el frijolí, eh, es un hábitat de una gran variedad de insectos y de insectos benéficos, ¿no? Insectos que son polinizadores, que pueden ir a otros cultivos y polinizar,
o que son reguladores naturales de poblaciones de plagas, que son insectos depredadores, parasitoides, ¿sí? Y se ha caracterizado una enorme diversidad de estos grupos de insectos, ¿no? Les llamamos insectos benéficos, ¿sí? Ah, Entonces ok. son también el hábitat de insectos benéficos. Es un poquito difícil pensar en que se puede generar toda una comunidad biológica entre estos pequeños arbustitos, ¿no? Que son los ibes, que son las plantas, ¿no? Que son las leguminosas. Aprovechando esta pequeña pausa, tenemos un comentario del Facebook, si me ayudan ahí. Nos pregunta Randy Rosado, ¿cómo afecta la pérdida de diversidad genética en semillas a la estabilidad de los sistemas alimentarios? Sí, la pérdida de diversidad genética ha estado presente, sobre todo en las últimas 2 décadas, por el uso de semillas mejoradas, ¿no? En los sistemas agrícolas donde se cultiva de manera intensa, con maquinaria, mucha aplicación de plaguicidas, por supuesto que el uso de semillas mejoradas, híbridos o variedades comerciales es el complemento de esos sistemas de producción muy tecnificados. Pero eso ha hecho que se desplacen las variedades locales, las variedades criollas, que los mismos productores producen, conservan y que siguen cultivando porque tienen ciertas características. El hecho de que se pierda la diversidad de variedades locales, digamos, no solo perdemos diversidad, no solo perdemos material genético, sino también perdemos variedades que tienen ciertas características, como lo que mencionaba hace rato, de mayor contenido de proteína, mayor contenido de elementos minerales. Existe una enorme diversidad de variedades locales, criollas, que pueden tener características mucho más, digamos, características propias que le dan cierta ventaja sobre las variedades comerciales. El único tema aquí es que las variedades criollas no son súper rendidoras. Ese es uno de las razones por la cual en una explotación comercial, como una actividad económica fuerte, una variedad criolla o variedad local no va a ser muy atractiva para los productores. Entonces se establecen semillas híbridas o variedades comerciales que pueden producir 2, 3 veces más que una variedad criolla, pero muchas veces no tienen las mismas características en contenido de aminoácidos, contenidos de elementos minerales, de vitaminas, de proteínas, ¿sí? Y ese es el riesgo, ¿no? Perdemos características nutracéuticas fundamentales al perder esa diversidad vegetal que tenemos en la región. Usted mencionó algo hace un momento, dijo que depende de la especie o depende de la variedad. Hay un diferente nivel de aminoácidos o de proteínas. Podemos decir, ¿cuál sería entonces de las variedades que tenemos en la península de Yucatán o en Yucatán en particular? ¿Cuál es la que tiene, por ejemplo, más valor proteico? ¿Cuál tiene más proteína? Dentro dentro de la misma especie existen algunas poblaciones que puede variar el contenido proteico o el contenido de elementos minerales. Creo que en la diapositiva posterior a esta tengo algunos datos Ujú, adelante. eh, de contenido de elementos minerales. No, creo que la previa entonces, perdón, la previa, ¿sí? La previa es, ahí esa. Precisamente, por ejemplo, ahí en un estudio que realizamos de frijoles pelón, se caracterizó el contenido de elementos minerales de diferentes variedades locales. Se colectaron en diferentes localidades del estado y se encontró un amplio rango, ¿sí? Desde el contenido de potasio, por ejemplo, en miligramos por kilogramos de peso, el contenido de potasio de las que menos tenían, las variedades criollas que menos tenían era 219 miligramos por kilogramo. Pero había unas que contenían un poco más de 1000, o sea, más de 4 veces más ese contenido de potasio. En el caso del calcio ocurrió algo parecido. Algunas variedades locales o criollas
contenían aproximadamente 125 miligramos por kilogramo, pero habían otras variedades que contenían más de 400 miligramos por kilogramo. Entonces, el rango es amplio, aún dentro de la misma especie, pero si hablamos de diferentes variedades, ¿no? Que están distribuidas a lo largo y ancho de la península, ¿sí? Entonces, ahí mismo podemos, digamos que algunas son ricas o tienen el grano con un alto contenido de potasio, otras tal vez es calcio. Tenemos entonces que buscar por ahí cuáles son las mejores ubicadas, ¿no? Y algunas, por su naturaleza, ¿no? Contienen menor cantidad de estos elementos minerales, ¿sí? Pero en términos de contenido general, el frijol común, el frijol lip y el frijol espelón, los tres son muy buenos alimentos, ¿no? Que contienen una alta concentración de proteínas, de elementos minerales y de algunas vitaminas y aminoácidos. Y esta variedad dentro de la misma especie, a pesar de que sea la misma especie, la misma variedad, sean ibes, sean espelones, sea el frijol común, depende no tanto de la especie en sí misma, sino de otros factores como, no sé, por ejemplo, puedo pensar el tipo de suelo, puedo pensar si tenía sombra, si Okay. fue en una tierra que ya previamente ha sido trabajada o es una tierra Sí. relativamente nueva. ¿Hay alguna una explicación de ese lado o es Sí. aleatorio el tema? No, aquí en este caso eh, es, este punto es muy importante porque la variedad puede tener ciertas características, pero siempre y cuando se cultive bajo condiciones óptimas, digamos. Ok, correcto. Si la planta sufre cierto estrés en términos de humedad, de, no sé, calidad del suelo donde está establecida donde está establecido el cultivo, entonces el producto final o el grano, pues no va a tener algunas características que aquel cultivo que estuvo en condiciones óptimas, ¿no? Por supuesto que también hemos trabajado en ese tema. Hay un tema que le llaman biofortificación, que es el proceso de ayudarle a la planta, sobre todo en este caso en las leguminosas, ayudarle a las plantas de poder absorber mejor algunos elementos minerales y transportarlos al grano a través del uso de biofertilizantes o inoculantes microbianos, ¿sí? Productos derivados de microorganismos o microorganismos mismos, inoculados a la semilla o al momento de la siembra, producen un efecto positivo en la absorción de esos elementos minerales como zinc y algunos otros elementos minerales que son transportados finalmente a la semilla y que la semilla puede contener mayor concentración que un cultivo que está creciendo sin la adición de estos inoculantes, ¿no? En efecto, así es, depende del suelo, de las condiciones ambientales, de la humedad, incluso de las temperaturas, porque todos esos son factores de estrés para la planta y una planta estresada no va a desarrollar todo su potencial. Pero entonces, si la planta tiene ciertas condiciones, digamos, óptimas, ¿sí? O lo más cercano a lo óptimo, pero además le damos una ayudadita, eh, adicionándole un inoculante a la semilla o en el desarrollo temprano de la planta para que la raíz mejore su estructura, su crecimiento, pueda explorar más zona de la rizosfera, absorber más elementos minerales y mandarlos al grano. Entonces, esa es una práctica que actualmente está digamos que es una de las áreas prioritarias en agricultura sustentable, ¿no? La biofortificación. Y precisamente hemos abordado algunos temas de este tipo. Sí, es difícil a veces pensar que también las plantas se estresan, ¿no? Así como las personas Sí, necesitan de ciertas condiciones para dar lo mejor de sí, así como la planta para tener así es. nutrientes, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante esta relación con la vida misma. Doctor, Día Mundial de las Legumbres. ¿Por qué la ONU declaró un día, dedicarles un día a este alimento? Como hemos platicado, las leguminosas son
bueno, y las legumbres en este caso, que son productos o granos derivados de las leguminosas, podemos considerarlos superalimentos, sobre todo en términos de seguridad alimentaria, porque el cultivo de las leguminosas realmente es un cultivo muy bondadoso, ¿sí? Si comparamos con el cultivo de hortalizas, que requieren mucho cuidado, una alta, digamos que, alta frecuencia de aplicación de plaguicidas, porque son muy susceptibles a plagas, etcétera. El cultivo de las leguminosas no es así. Digamos que son cultivos hasta cierto punto rústicos, que requieren poca aplicación de agroinsumos, ¿no? Digamos, fertilizantes químicos o plaguicidas. Digamos, se invierte menos recursos en el cultivo y por supuesto al final el grano derivado de esto pues es un grano de primera categoría en términos alimenticios, pero en comunidades donde la población no dispone de amplia cantidad de recursos económicos para la actividad agrícola, es una actividad muy bondadosa, ¿no? La producción de leguminosas. Y también es una opción si el productor decide dedicar algo de ese producto cosechado para la alimentación propia de la familia, pues ya se tiene la fuente de proteína eh, producido por digamos que dentro de la misma actividad familiar, ¿no? ¿Sí? Por eso considero que sí, el término legumbres puede ser considerado como una palabra preponderante, súper importante en el proceso de seguridad alimentaria, incluso de autosuficiencia alimentaria, ¿no? Porque sí se podría lograr la autosuficiencia alimentaria, que es que las comunidades produzcan sus propios alimentos sin tener mucha intervención externa. Precisamente las leguminosas son especies que pueden estar categorizadas dentro de este grupo de cultivos y poder lograr la autosuficiencia alimentaria. Doctor, en el tema de las leguminosas, ¿hay alguna que tenga denominación de origen México o Yucatán? Así como, por ejemplo, el Sí, chile habanero tiene denominación de sí. origen. ¿Hay alguna leguminosa o legumbre que tenga esa declaratoria? Eh, Hasta donde tengo conocimiento, en México no, ¿sí? En México eh, son varias especies que se tienen como cultivo domesticado. Eh, lo que más se produce es Phaseolus vulgaris, que es el frijol común, ¿sí? Y se produce en una buena superficie en México. Se tienen otras especies, dentro de ellos Phaseolus lunatus, que es el frijolip, y Bignam huiculata, que es el frijol espelón. Pero en México no se tiene denominación de origen de estas especies, ¿sí? Ok. Hasta donde tengo conocimiento, ¿sí? Puede ser otro tema trabajar también, ¿no? Imagínese Sí, que tengamos podría el frijol ser, espelón, el espelón como denominación de origen, ¿no? Sería sí, muy el frijol interesante. ip, por El ejemplo, frijol el ip, frijol claro. ip podría ser que es de esta región, porque las leguminosas tienen su centro de origen en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero si hablamos del género Phaseolus, el frijol común, Phaseolus vulgaris y Phaseolus lunatus, que es el frijol ip, la zona de origen es precisamente Centroamérica, ¿sí? Sur de México, Centroamérica, Sudamérica, por ahí andan los centros de origen de estas especies, ¿sí? Y hay otras leguminosas que otro lado se consumen más, ¿no? Y aquí pues no son tan consumidas, por ejemplo, chícharo, lentejas, Ah, también. Ujú. habas, hay otras especies, pero por ejemplo en Medio Oriente o en Europa se consumen más otras especies de leguminosas. Aquí consumimos una enorme cantidad porque ha sido la base fundamental de nuestro alimento desde épocas precolombinas, por ejemplo, es el frijol común, ¿no? Hablando de eso, ¿cuántas variedades tenemos de legumbres o leguminosas en México? Eh, bueno, especies más cultivadas son Ujú.
digamos, la especie más cultivada en México es el frijol común, Phaseolus vulgaris, ¿sí? Eh, las, las, la superficie cultivada, por ejemplo, de frijol en México es aproximadamente 1.7 millones de hectáreas, ¿sí? Es un cultivo que realmente se le dedica una buena superficie para poder establecerlo en nuestro país. Claro, si comparado con el maíz, que es el que más se Ujú, sí, cultiva, claro. hablamos de ahí de 7 millones de hectáreas, ¿no? Pero bueno, el frijol es una buena El frijol superficie, un ocupa cultivo un segundo o extensivo, tercer lugar ¿sí? en Sí, superficie. en superficie, ¿sí? Y bueno, existe también el Bignam ungulatal, el frijol caupí, que aquí le decimos frijol espelón, pero son superficies más reducidas, ¿no? O el frijol lip, Phaseolus lunatus. Ahora, variedades de ahí de cada especie, ahí sí tenemos pues una buena cantidad. Yo no podría asegurar un número, pero hay una enorme cantidad, sobre todo porque en el caso de Phaseolus vulgaris hay variedades que ya han sido mejoradas, pero también hay Ujú. muchas variedades criollas que aún se encuentran en ciertas áreas del país y que han sido poco estudiadas, ¿no? Lo mismo ocurre con Phaseolus lunatus, con el frijolip. Hay muchas variedades que han sido poco estudiadas, que están ahí en algunas comunidades rurales, y bueno, ahí sí hay una enorme cantidad de variedades locales, digamos, ¿sí? Muy bien. Ya para ir cerrando esta interesantísima plática, doctor, vamos a empezar un poquito el tema de las reflexiones. Y me gustaría partir, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de hacer precisamente esos ejercicios de divulgación, esos ejercicios de compartir las bondades y las cualidades en este caso, las legumbres, las leguminosas, y pensando un poco también en el tema de la seguridad alimentaria? ¿Podemos platicar un poco de esto? Sí, claro, sobre el primer punto de la importancia de hacer divulgación. Ese es un tema súper importante en, en la ciencia actualmente, ¿no? En el desarrollo de la ciencia. El desarrollo de la ciencia generalmente se ha tomado como realizar un proyecto de investigación, poder obtener algunos productos dentro de ese proyecto de investigación, si es un proyecto aplicado o es un proyecto de ciencia básica, pero generalmente termina el producto final, son publicaciones científicas que está a disposición principalmente del mundo académico, digamos, ¿sí? Eh, Generalmente esas publicaciones sí son leídas y son consultadas a través de las diferentes plataformas en Internet, pero esa información muchas veces llega en muy pequeñas dosis a la población en general, ¿no? Al público en general. Se conoce poco muchas veces de esa investigación, de todo ese trabajo que está detrás de esos proyectos. Y precisamente ahí es donde entra la divulgación de los resultados de los proyectos. eh, en estos momentos es una actividad fundamental en el desarrollo de la ciencia porque no solo para mostrar los resultados como tal de un proyecto, sino también para que la población en general pueda interesarse sobre este tipo de temas, ¿no? Y sobre todo para que los jóvenes, muchos de ellos, puedan también eh, ver algunas otras opciones de desarrollo profesional, ¿sí? Para eso sirve compartir, socializar el conocimiento. Es muy importante, porque esa divulgación para eso existen muchos métodos, el que estamos usando ahora, escrito en alguna revista de divulgación, en una charla presencial, en algún taller para sociedad o para niños. Entonces, sí es muy importante poder acercar ese conocimiento que se va generando en los laboratorios, en el campo, en los invernaderos, al menos en el área de agronomía. Ahí es donde se desarrolla parte del conocimiento, pero lo importante es socializarlo, ¿sí? Socializarlo, transferirlo, ¿sí? Súper importante. Yo creo, me gustaría traer a la mesa un tema que platicamos justo antes de iniciar la transmisión,
Usted me decía que en los últimos 2 años ha habido un incremento precisamente en la matrícula de estudiantes en los temas de agronomía, ¿no? En temas de producción en el campo. Y esto surge en un contexto también en el que se dice, no es que la juventud se está alejando del campo, no es que la juventud ya no quiere ir al monte a trabajar, ya no miran la tierra, ya no quieren trabajar la tierra, pero desde el Instituto Tecnológico de Concar, pues la realidad se está viviendo de otra manera, hay un despertar por acercarse al campo y a la producción como otra forma de hacer ciencia, como otra forma de vida y como otra forma de emprender, ¿no? Sí, por supuesto. El área de agronomía en el Instituto Tecnológico de Concal, en particular, cuenta con una matrícula pues, considerable. ¿Sí? Hemos tenido la fortuna de ser una opción acá en la región, de consolidar algunos grupos de trabajo en el área agrícola, en el área de producción pecuaria, y hay proyectos bandera, ¿no? Proyectos estratégicos regionales como este que acabo de presentar, ¿no? De producción sustentable, conservación del recurso genético, manejo con prácticas agrícolas de bajo impacto. Entonces, tenemos varios proyectos prioritarios, y no solo en el área agrícola, también en el área pecuaria. Y es importante porque en la actualidad existe o está de moda otras áreas del conocimiento, ¿no? Como inteligencia artificial, ciencia de datos, muchas áreas que son emergentes y también son importantes, por supuesto, claro que sí. Sin embargo, el tema de algunas áreas o áreas profesionales, ¿dónde está la producción primaria de recursos alimenticios, de producción primaria de bienes? También es preponderante y es súper importante. Dentro de ese contexto, ahí estamos nosotros establecidos, ¿no? En la producción primaria de alimentos del campo, tanto de origen agrícola como de origen pecuario. Y al menos en el instituto tenemos programas de licenciatura y también tenemos programas de posgrado. Tenemos 2 maestrías, un doctorado, colaboraciones con instituciones de la región, instituciones de primer nivel también, que tienen grupos sólidos de investigación en estos temas. Y también tenemos colaboraciones con instituciones internacionales. Sí, es un pequeño comercial también para los que estén interesados Por en supuesto, estas claro que áreas sí. agrícolas, producción agrícola y producción pecuaria. ¿Sí? Justo usted habló de un punto muy importante que me gustaría poner ahí el acento. En un mundo en el que la inteligencia artificial y la tecnología avanza tan rápido, la producción pecuaria, vegetal y el campo también son alternativas que están prosperando y que se está trabajando justo como el trabajo que ustedes hacen desde el Instituto Tecnológico de Concal, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Entonces, y ahorita que usted hacía la invitación para quien quiera contactarle, para quien quiera platicar con usted sobre algún tema de tesis de licenciatura, algún tema de posgrado, igual y de repente alguien ve esta transmisión y dice, oh, quiero estudiar con el doctor Esaú en temas de biofertilizantes o temas relacionados con la producción, con parásitos, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cómo dirigirnos a usted? Sí, estamos en el Instituto Tecnológico de Concal, Avenida Tecnológico, cerca de la localidad de Concal. Y por supuesto, ahí tenemos muchas opciones, ¿no? El, la pequeña charla que acabo de presentar es la que más relacionada está a lo que yo desarrollo, pero están otros colegas, en realidad, en el grupo de posgrado. Tenemos a un grupo de 20 profesores en las diferentes áreas. En las carreras de agronomía y de biología, por supuesto que también hay otros 30 profesores que pueden desarrollar este tipo de estudios. Eh, el instituto está localizado en el noreste de la ciudad de Mérida, a escasos 15 minutos. Ahí estamos en el Instituto Tecnológico de Concal. Tenemos infraestructura, invernaderos, laboratorios para desarrollar este tipo de investigaciones, y lo que no podamos desarrollar ahí lo desarrollamos con colaboradores en instituciones que también son de mucho prestigio acá en la región,
y si no, pues también con colaboradores en el extranjero, por supuesto. Finalmente, la ciencia se construye así, colaborando, ¿no? Hablando, haciendo alianzas, compartiendo lo que se sabe, y creo que es una muy buena forma de cerrar este espacio. Nada más me gustaría hacer una última pregunta, una última reflexión. Hace poco, precisamente hace 2 días, conmemoramos el Día Estatal de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En ese sentido, ¿cómo estamos en el tecnológico? ¿Cómo está esa brecha de género? Las carreras que tenemos ahí, que tienen ustedes ahí, ¿son preponderantemente de varones o hay una buena representatividad de mujeres estudiando estas áreas? No, sí tenemos una buena población de mujeres estudiando el área de agronomía y de biología. La carrera sí ha tenido últimamente también un repunte. De repente hay generaciones que son más varones o otras que son más mujeres, pero en general sí tenemos una población, digamos, equilibrada. De hecho, como un dato, en el programa de maestría en horticultura tropical de primer año, Ujú. es una generación que creo que hay un varón, todas son mujeres. Sí. Oh, Entonces, de ahí te digo la importancia también que hemos tenido como programas en donde tanto los varones como las mujeres pueden tener acceso, ¿no? A este tipo a instalaciones, al equipo, a todo lo que tenemos ahí, ¿no? Y por supuesto, estamos súper encantados de atender a los estudiantes que lleguen de la región, ¿no? Bueno, y de otras partes del país. También hemos tenido estudiantes que vienen fuera del estado y fuera de la península. Sí, pues usted lo dijo, doctor, en el Instituto Tecnológico de Concal hay más de 30 investigadores con un alto potencial para trabajar, para estudiar, para acercarse a hacer tesis o simple y sencillamente para conocer más sobre nuestro campo, ¿no? Y aquí desde este espacio, desde Suma la Ciencia, estaremos encantados de platicar con algunos de ellos en otros momentos. sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Y pues a toda la audiencia reciban un saludo enorme igual de todo el grupo del Tecnológico de Concal. Estamos para apoyarles por supuesto colaborar con colegas que desarrollan ciencia en este campo y por supuesto también para estudiantes que están buscando algún tema en su formación profesional. Ahí estamos como una opción. ¿Sí? Les Pues esperamos. bien, pues bien, doctor Esau Ruiz Sánchez del Instituto Tecnológico de Concal, institución con más de 52 años formando ingenieros, agrónomos, biólogos, aportando a la producción animal y vegetal. La Casa de los Jaguares Negros, muchas gracias por aceptar esta invitación, por ser los primeros invitados en este esfuerzo llamado Zoom a la Ciencia, que es un acercamiento a conocer los temas que más nos importen, temas de tecnología, temas del campo, temas de ciencia básica en general. Este es un esfuerzo del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán, coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CITI Yucatán. Doctor, de nueva cuenta, muchísimas gracias a la gente que nos acompañó. Espero que esta plática les haya despertado la curiosidad, les haya permitido ver más allá de lo que tenemos a nuestro alcance. Y sobre todo que el próximo lunes, cuando coman su rico frijol con puerco, piensen que están comiendo cultura, están comiendo un superalimento, están comiendo una línea de investigación que está fuertemente arraizada en Yucatán, sobre todo en el tecnológico de Concal. Muy bien, Muchas gracias. muchas gracias a todos. Mi nombre es Mario Tzul de la CCity, en los controles mi compañero Dani Pereira ayudándonos en la producción. Muchas gracias por su atención y nos vemos próximamente en otra emisión de Zoom a la Ciencia. Muchas gracias.